Volvemos aquí en Semana en Vivo. Estamos preguntando sobre cuáles podrán ser los efectos del anuncio hecho por el presidente Santos sobre la manera de enfrentar el fallo que nos quitó 76.000 o 75.000 kilómetros de mar. Estábamos por darle la palabra a Laura Gil. Laura Gil, su opinión y un poco también sobre ese tema de los raizales, si lo puede incluir lo que dijo Jean-Marie. Pues mire, le doy, digamos, las conclusiones generales sobre 3 puntos de la locución del presidente. La inaplicabilidad. Es inaplicable, dice el presidente, pero de hecho hay que decirle la verdad al país. Se está aplicando. Los nicaragüenses están ejerciendo sus derechos sobre las aguas que les fueron entregadas por la Corte. Entonces, seamos muy claros sobre eso. 2, el tema del tratado. En efecto, muchos de estos fallos terminan en tratados y muchos, bueno, no muchos, pero algunos tratados logran modificar el fallo. Eso sí es verdad. Pero lo que no puede hacer el presidente es crear ilusiones falsas de que aquí el nuevo límite definido va a ser cambiado radicalmente a través de un tratado. El tratado tiene que hacer 2 cosas fundamentalmente. Uno es temperar los efectos gravosos sobre los sanandresanos, es decir, garantizarles derechos de pesca artesanal, garantizar la protección ambiental del Seaflower, una cantidad de cosas para temperar. Y 2, cerrar definitivamente la controversia fronteriza, para que no haya posibilidades de que Nicaragua vaya por más. 3, las zonas contiguas. El tema de las zonas contiguas es una clara violación del fallo, porque las zonas contiguas que plantea el decreto, este nuevo mapa, fíjese, María Jimena, que es algo que propuso Colombia en una audiencia ante la Corte, o sea, propuso este mapa. ¿Cuándo lo propuso? 27 de abril de 2012, propone eso, lleva esa propuesta a la Corte lo rechazó. Entonces, ¿cómo ahora vamos a decir que un decreto donde hay zonas contiguas que se sobreponen a zonas económicas exclusivas que de Nicaragua, que eso puede ser no violatorio del fallo? Claro que es un desacato. Yo quisiera... Pero espérate, vamos, y Enrique, y ya después entramos en el debate. Enrique, y ya después ya te doy a ti la palabra, Juan Daniel. Dale, bueno, Enrique. yo creo que sobre la locución del presidente, pues hay muchas reacciones encontradas. Naturalmente que yo no he comulgado con la tesis de que se pueda invocar una norma interna para no dar cumplimiento a un tratado internacional. No me ha convencido nunca lo del artículo 101, que es el que se ha invocado y entiendo que es uno de los puntos que se han insinuado por los asesores, porque pues si por primera vez oímos aquí al doctor Jaramillo diciéndonos que eso ha sido parte de la estrategia que se insinuó en Colombia, entre otras porque la opinión pública siempre estuvo atenta a que le comunicaran, o eso lo anunció la señora ministra de Relaciones Exteriores en San Andrés, de que iban a divulgar el concepto del señor Volterra. Y yo por lo menos no lo conozco, no sé en qué consiste. Pero bueno, en fin. Yo pienso que esa posición pues es bastante controvertible porque lo he dicho en otros programas. En realidad el artículo 101 obviamente que habla de que no se pueden variar los límites sino mediante tratados aprobados. Yo pienso que el origen de esa norma era para evitar lo que pasó en el año 52 con la entrega de los monjes que se entregó simplemente por una nota diplomática, ¿no? Pero el mismo artículo 101 no habla de las sentencias. Y yo me puse a averiguar un poco la historia legislativa de ese artículo y expresamente se dejó por fuera. Ahora, eso puede tener varias interpretaciones. Para mí, que dejó la puerta abierta para que en determinados casos se pudiera acatar un fallo o una decisión de carácter internacional. Ahora, y en el tema, por ejemplo, de la zona integrada, sí. ¿Eso tiene algo que ver con esa tesis suya que hablaba
Eso archipiélago del Estado. Eso hablamos con el doctor Jaramillo a la entrada, y que me decía que alguien decía que era la aplicación de la doctrina Gaviria, y yo le decía, pero más bien una caricatura. No, yo no vi... Bueno, una caricatura de la teoría que yo expuse, entre otras cosas, porque pues no tiene mucho que ver. Primero porque según vi yo en el mapa, ahí no hay unión de ninguna de las formaciones insulares. Lo que hay es que se declaran unas zonas contiguas, se demarcan las zonas contiguas, pero no se está creando lo que yo he sostenido siempre, que es el de la unidad del archipiélago como tal. Y eso fue uno de los errores, a mi modo de ver, fundamentales de la actuación de Colombia en este proceso, porque yo siempre he sostenido que ese es pero no del actual gobierno. No, bueno, yo estaba hablando del proceso. En todo caso, yo lo que digo es, no, el actual gobierno no, porque el actual gobierno simplemente recibió el proceso ya cuando se ha cerrado la parte probatoria, la etapa probatoria. Lo que pasa es que las declaraciones de la ministra metieron en el problema al gobierno del presidente Santos por las reacciones que ha tenido una serie de declaraciones y posiciones, pero no porque el gobierno Santos tenga responsabilidad alguna. La única actuación que ha tenido el presidente Santos, este gobierno, es haber denunciado el Pacto de Bogotá, sobre lo cual yo también tengo algunas reservas. Vamos a ir a ese tema de la denuncia del Pacto de Bogotá, pero tú... Sí, yo quisiera decir lo siguiente, en relación con el tema de las zonas contiguas, la ley 10 de 1978, que fue expedida durante Juan Daniel, el gobierno. ¿por qué no explicamos qué son las zonas contiguas? Para que la gente entienda por qué. Yo le dejo la explicación al primer maestro en la materia de Derecho del Mar en Colombia, que es el doctor Enrique Gaviria. ¿Por qué no el doctor Enrique Gaviria da el concepto? Bueno, mire, ya que precisamente de eso hablábamos a la entrada. Jaramillo se metió en la ley 10 de 1978. Quiero decir lo siguiente, esa fue la base, digamos, la sustentación jurídica para sostener yo lo del archipiélago de Estado. Porque es que la ley 10, entre otras cosas, ordena en el artículo 9 que se tracen las líneas de base recta. De las líneas, pero ¿qué significa zonas contiguas? Pero las zonas contiguas... Quiero recuperar el derecho a la palabra. Las zonas contiguas, pues como su nombre lo indica, es una zona contigua al mar territorial. A las 12 millas del mar territorial. Y lo hablábamos precisamente antes de entrar con el profesor Gaviria, que tiene un efecto fundamental. Las zonas contiguas tienen un propósito administrativo, aduanero, de supervisión, de vigilancia. Y estas zonas contiguas son actualmente una figura del derecho consuetudinario del mar. Un instante, profesor. La ley 10 de 1978, que fue dictada durante el gobierno del presidente Alfonso López Miquelsen, faculta al gobierno para reglamentar la jurisdicción marítima, es decir, todas estas figuras, no únicamente las líneas de base, sino zonas contiguas y toda esa plétora... No, perdón, las zonas contiguas no. Mire, yo le quiero hacer una aclaración. ¿Por qué? Mire, yo le voy a hacer una aclaración. Yo participé, entre otras cosas, en la elaboración de esa ley, parcialmente. Cuando nosotros redactamos la ley, que además tiene el mérito de que se anticipó a la Convención del Mar, porque Colombia hablaba ya de la zona económica exclusiva, etcétera, etcétera. Deliberadamente, lo de la zona contigua no se menciona en la ley 10. ¿Por qué? Porque consideramos, y yo creo que con razón, que todas las facultades que ejerce el Estado costero o el Estado continental sobre la zona económica, como ya las enumeraron, está insumida dentro de las facultades de la zona económica exclusiva. De manera que eso no tenía... Y por lo tanto está incluida en la ley 10.
Sí, claro, no. Está incluida, No, claro no, que está incluida en la ley 10. No, eso sí yo... Sí eso está incluida en la ley 10. No, la Y ley así 10 no estuviera menciona, incluida. pero esa ley sí yo me la conozco. Yo no también habla de la ley no es de mi creación, doctor Listo, Gaviria, y pero así sí la estuviera estudié mucho incluida. durante O sea, estos Kelsen estaría meses y revoltando. está incluida. Y por lo tanto, el gobierno tenía la facultad de reglamentar esta ley que data de 1978. Claro, y Kelsen y que así se- lo ha hecho el se actual remueve gobierno en su tumba. porque tiene todas las facultades legales Claro. para hacerlo. Claro, eso es lo que yo he propuesto, Y pero sobre esto hay además un asentimiento de total apoyo en el país, ¿en qué sentido? al hecho de haber decretado estas zonas contiguas al interior del archipiélago de San Andrés y Providencia. ¿Y usted dice No apoyo únicamente total en hay- el país? Uy, Porque es mire, la usted quiesencia. puede medir el apoyo del país. Lo he visto, aunque yo no soy politólogo ni manejo encuestas, sí he visto que el apoyo es contundente, cerca del 80% en algunas encuestas que las cadenas de televisión Sandra. publicaron el día de ayer. yo Pero ese quisiera- no es mi tema. pero Mi yo tema es el quisiera- legal. Mi tema es el legal y el gobierno estaba Sobre ese- plenamente facultado para dictar un decreto y para reglamentar esas zonas y desde contiguas, cuándo no una únicamente en norma virtud de bueno, una pero ley, justamente sino sobre del el derecho tema- consuetudinario ¿desde del cuándo mundo. una Justamente Ha norma? sobre actuado el tema, perfectamente bien el gobierno. justamente Sandra. sobre el tema jurídico, yo solamente tengo una pregunta, digamos, porque a mí no me cabe la menor duda de que el gobierno tenía la facultad de hacer esto, pero la pregunta que tengo Plena facultad. Pero la pregunta que tengo es Y estoy seguro que pero así- déjeme y estoy preguntarle. seguro que así lo dirá la Corte Constitucional en su Déjeme momento. preguntarle, en el ordenamiento legal interno probablemente eso tiene sentido, pero la pregunta para volver justamente con el argumento anterior es cómo se relaciona esto con lo que ya falló la Corte. O sea, ¿cuál es? Porque esta mañana yo escuché a la ministra diciendo que esta decisión de las zonas contiguas no contradice de ninguna forma la decisión de la Corte. Entonces, lo que No, quiero es tratar no de la explorar hasta contradice. qué punto eso o sea, es cierto. No la usted ve el contradice la mapa, ministra Sandra, Holguín, mira el mapa de quien he y ve discrepado clarito en cómo otras la materias, contradice. está O sea, en voy lo a- correcto. Voy a ver Está si yo en lo pongo. correcto. Entonces, espérese un minuto después Está en lo de correcto la esta ministra pausa. Holguín. Después de esta pausa, volvemos aquí en Semana en Vivo y de pronto les muestro el mapa del que estamos hablando. Ya volvemos aquí.